Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Marco Vinicio Sandino Castillo y soy estudiante del programa de Maestría en Investigación Empresarial del Tecnológico de Costa Rica. A continuación les presentaré un video respecto al análisis de artículos científicos bajo los criterios de portada, introducción e hipótesis. En la primera parte vamos a abordar lo que es el análisis de la portada e introducción del artículo científico. En este caso, vamos a revisar primero el nombre y análisis de la portada de un artículo titulado Emprendimiento verde e innovación verde para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en mercados de turbulencia, de los autores Pekman Ebrahimi y Sayed Mozaffar Mirbarak. Este artículo fue publicado en la revista Eurasian Buzz Rev en el año 2017. Acá nosotros podemos ver lo que es un poco la información relacionada a la revista, el año de publicación, los números de página, el volumen, el número DOI de la revista, ¿ya? Y estos son unos sellos que corresponden a otras plataformas que respaldan o demuestran el estándar de calidad que tiene. Luego tenemos la información respecto a lo que es la fecha en la que el artículo fue recibido y fue aprobado para su publicación. A continuación se presenta el resumen del artículo, en donde se detallan parte de la información que nos puede indicar de qué trata, cuáles fueron los lineamientos sobre los que se desarrolló y cuáles son los resultados principales obtenidos. También tenemos acá los keywords o las palabras claves, que en este caso son innovación verde, emprendimiento verde, desarrollo de pequeñas y medianas empresas y mercados de turbulencia. En este caso, las keywords nos sirven para que nosotros podamos dar una continuidad en un proceso de búsqueda en el caso de que este tema sea de nuestro interés y podamos darle un seguimiento al mismo. Esta revista fue analizada a través del portal SJR. Acá vemos los datos de la indexación de la revista en ese portal y a continuación se presentan algo de información respecto a la tasa de citación que tiene. Ahí vemos cómo se ha ido desarrollando en los últimos años y si nos ubicamos en la última parte podemos encontrar el dato que representa el nivel o el estándar de calidad de la revista, que en este caso es 0.69, que es un estándar alto, y vemos que la revista está ubicada en el cuartil 1, lo que significa que es una revista de alto impacto. Eso, el que sea una revista de alto impacto, es un dato muy positivo para nuestro trabajo de análisis de artículos. Ahora pasaremos a la etapa de analizar la introducción de un artículo. Vamos a trabajar siempre con el artículo de emprendimiento e innovación verde en el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en mercados de turbulencia. En este caso, nosotros podemos ver que la introducción está desarrollada en diferentes aspectos y vamos identificando que los autores, en este caso, están estableciendo algunas relaciones entre argumentos y vacíos de conocimientos que van identificando. En la primera parte, los autores van planteando cómo está el contexto relacionado a la temática. Y entonces, si se fijan, se puede ver que comienza hablando acerca de que en los años recientes el tema de innovación y sostenibilidad ambiental se ha convertido en algo que es realmente importante para la gestión empresarial. Es decir, que estar trabajando en temas relacionados con innovación verde, emprendimiento verde, es un tema clave en el desarrollo de la temática de la gestión empresarial y luego, obviamente, eso lo va recayendo o va planteando cómo eso va teniendo también su relevancia en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Ellos han identificado, y acá se puede ver, que ellos trabajan en base a datos o información que han obtenido de múltiples autores que han investigado sobre la misma línea temática. Y en este caso, ellos lograron determinar que existen dos aspectos esenciales o dos aspectos clave que se han desarrollado en torno a lo que es la innovación verde. El primero de los aspectos hace referencia a los diferentes factores que influyen o que son determinantes en la innovación verde.
Ya, por ejemplo, acá tenemos los stakeholders o los grupos de interés, la regulación gubernamental, los recursos que están disponibles, los aspectos económicos, perdón, es decir, el beneficio esperado, la rentabilidad que se puede generar y las consecuencias ambientales del impacto o de la intervención de las empresas. Entonces, estos son aspectos que se van estudiando y que son claves para el análisis del emprendimiento verde o de la innovación verde. Y posteriormente, el otro aspecto o el otro foco sobre lo que es innovación verde es la relación que existe entre esa relación y el desempeño de la empresa. Es decir, por un lado entendemos cuáles son aquellos aspectos que están relacionados o que son determinantes o influyen en la innovación verde, y por otro lado el análisis de el desempeño que tiene la empresa una vez desarrollado el emprendimiento verde. Pero acá encontramos el primer vacío de conocimiento o gap. En este caso se hace la mención de que no ha existido una conclusión unánime, por acá lo tenemos, vamos a marcarlo, no hay una conclusión unánime respecto al impacto que tiene la innovación verde en el desempeño empresarial o en la empresa o en las corporaciones. Y entonces dice que aunque existen algunos estudios empíricos que revelan un efecto positivo de esa innovación verde, ese efecto positivo todavía no se ha logrado medir completamente. Entonces, acá tenemos el primer gap clave que nos dice, ¿verdad?, por qué nosotros debemos de empujar o desarrollar esta investigación. Luego, nosotros vamos a ir encontrando un segundo argumento en esta segunda etapa, ¿verdad?, donde se hace referencia a teóricamente cómo se estructura o cómo se entiende lo que es la innovación verde. Y acá se ubican 4 grupos relacionados a la innovación verde: tecnologías, productos finales, gestión empresarial, o sea, la gestión administrativa, y lo que es producción. Entonces, cuando nosotros tenemos o vamos a analizar lo que es una innovación verde, tenemos que hacerlo tomando en consideración que eso es lo que se considera como una innovación verde. Y todo eso va recayendo hacia el segundo gap, ¿ya? Entonces, acá nosotros empezamos a ver que hay una discusión acerca de nuevos temas, ¿verdad? O sea, esto se está convirtiendo en un nuevo tema de investigación o de análisis, y que es importante que empecemos a tener más información respecto al tema de lo que es innovaciones verdes. Entonces, aquí nos está diciendo por qué es importante o la justificación asociada a el desarrollo de este tipo de investigación. Bien, tomar en cuenta estos aspectos respecto al análisis de la portada y el análisis de la introducción es sumamente importante. Nosotros en la maestría hemos estudiado cómo analizar y cómo interpretar la información que nosotros podemos ver desde la portada, que de repente a veces nosotros pensamos que la portada pues no nos está dando mucha información, pero por ejemplo, solo el análisis que realizamos respecto a la revista, la calidad que tiene esa revista, ya nos va indicando si la información que nosotros vamos a recibir en el artículo es de buena calidad, pues porque una revista de alto impacto obviamente va a ser mucho más exigente en cuanto a la calidad que tiene sobre el trabajo que nosotros vamos a revisar o el artículo que vamos a revisar. Por supuesto, en la portada nosotros tenemos siempre el nombre del artículo, el resumen y las palabras clave. Entonces el nombre del artículo nos da una pista de la temática para ver si se vincula con lo que nosotros estamos buscando. El resumen, en pocas palabras, tiene toda la información de la investigación realizada, parte del estado de la cuestión, la metodología implementada, los resultados principales, y eso nos dice a nosotros si eso realmente nos interesa y si seguimos leyendo. Las palabras claves nos darán la pista de cómo buscar otros artículos que estén vinculados a la temática que nosotros tenemos de interés, y la introducción, como vimos, ¿verdad?, nos va dando los argumentos y los vacíos de conocimiento que van llevando al autor desde la temática general hasta
la cuestión o la pregunta de investigación que se está desarrollando, y eso nos va a decir o nos va a orientar claramente si este artículo se asocia directamente a lo que nosotros estamos buscando en respecto al estudio que vamos a realizar. Bien, en la segunda parte de este video vamos a trabajar con lo que son los lineamientos que Plano y Creswell han dictado respecto a qué es una hipótesis. Vamos a analizar qué es una hipótesis y los tipos de hipótesis que hay, y a partir de ello vamos a hacer un ejercicio práctico respecto a un caso que aparece en el libro de Plano y Creswell en la página 177. Entonces acá vamos a analizar, ¿verdad?, la hipótesis y el caso planteado. En principio, la hipótesis es una directriz o una afirmación que nosotros hacemos respecto al resultado que nosotros pensamos que se va a obtener de nuestra investigación. Es decir, nosotros nos hacemos una pregunta de investigación y la hipótesis es la respuesta a esa pregunta de investigación. Y esa respuesta no surge porque nosotros se nos ocurrió, sino que obviamente tiene que estar fundamentado en lo que es el análisis de la literatura. Ya, para poder construir la hipótesis es importante y fundamental el análisis de la literatura. Tenemos dos tipos de hipótesis, la hipótesis nula y alternativa. Básicamente, la relación que existe entre ellas es la forma de redacción. En el caso de la hipótesis alternativa, siempre se redacta en función de la existencia de una relación entre las variables. Una hipótesis trabajará siempre con al menos dos variables, dependientes e independientes. Y en este caso, en la hipótesis alternativa, lo que nosotros hacemos es el análisis nosotros redactamos en función de una relación que existe entre esas variables, que puede ser una relación positiva o negativa. Acá, nosotros podemos también tener una hipótesis nula, que al contrario a la alternativa, lo que se hace es que se determina una no relación entre las variables. Luego en el ejemplo lo vamos a ver más claro. Y luego las variables dependientes o independientes, aquí lo que hacemos es, la variable independiente es una variable que va a ser la que afecte a la variable dependiente y la que va a determinar el comportamiento de la variable dependiente. La variable independiente va a actuar por sí misma o va a tener un resultado por sí misma. Bien, acá tenemos el ejemplo que aparece en el libro de Plano y Creswell. Tenemos dos hipótesis. La primera hipótesis es que las barreras ocupacionales percibidas pueden influir negativamente o deben influir negativamente en la certeza de la profesional. En este caso, ¿verdad?, la variable independiente es la barrera ocupacional percibida y la variable dependiente es la certeza profesional. Y en la segunda hipótesis que nosotros tenemos es mujeres en comparación a los hombres, es decir, el género, que es la variable independiente, o sea, el género influye en el otro resultado. Debe generar un resultado más bajo en temas de varias variables, ¿verdad? Endocentrismo, apreciación de la comunicación intercultural, prejuicio e intolerancia a la ambigüedad. En este caso, se oye como confuso porque ambas hipótesis están planteadas sobre una relación negativa. Entonces uno podría pensar que se trata de una hipótesis nula, pero no. Porque la hipótesis alternativa hace referencia a que la relación existe, independientemente si esa relación es positiva o negativa. Si nosotros quisiéramos hablar de una hipótesis, si nosotros estuviéramos hablando de una hipótesis que fuese nula, entonces nosotros tendríamos que decir las barreras ocupacionales no influyen negativamente en la certeza profesional. Y en el otro caso tendríamos que decir que el género, es decir, mujeres respecto a los hombres, no influyen en las variables etnocentrismo, interculturalidad, etc. Bien, finalmente tenemos la última parte de este video donde vamos a hacer el análisis de los criterios de Barton en una hipótesis de un artículo seleccionado, que vamos a trabajar siempre con el mismo artículo que hemos ido desarrollando. En este caso, Barton nos sugiere 5 elementos que debe tener una hipótesis. Bueno, en principio debe determinar una relación entre variables. Toda hipótesis debe tener al menos dos variables, una dependiente o una independiente. Puede tener más variables, ¿ya? Pero al menos dos.
Y la lógica es que esas variables deben estar relacionadas entre sí. Es decir, nosotros podemos analizar la existencia o la no existencia de la relación entre las variables, pero al final lo que nosotros estamos viendo es eso, o sea, si existe o no una relación entre variables. Una hipótesis debe ser medible, es decir, debe tener un parámetro con el cual nosotros podamos establecer esa medición, porque de lo contrario, si no podemos medir la hipótesis, entonces pierde el sentido. Ya, o sea, ¿cómo yo demuestro finalmente que la hipótesis, que es lo que yo creo que va a suceder, se cumplió o no se cumplió? Entonces debe haber un parámetro de medición. Por eso estamos hablando de investigación cuantitativa. Ese parámetro de medición se establece a través de pruebas de hipótesis que pueden ser de diferentes tipos, ¿verdad? Luego debe estar basado en el problema y soportado en la literatura. Es decir, no tiene sentido que nosotros hagamos una hipótesis que no esté relacionada con el problema de investigación. Y como les decía anteriormente, la hipótesis debe de tener un sustento en la literatura. Si nosotros no soportamos el por qué nosotros estamos diciendo que creemos que la relación entre las variables va a comportarse de esta u otra manera, no. Entonces, si nosotros no podemos hacer ese soporte, entonces no tiene sentido que nosotros hagamos una hipótesis. Luego debe estar alineada la pregunta de investigación, un poco en la misma línea de la anterior, basado en el problema, basado en la pregunta de investigación. Si yo me estoy haciendo, y lo mencionaba antes, ¿no? La hipótesis es la respuesta que yo creo que tiene la pregunta de investigación. Entonces, por lo tanto, debe estar alineada esa pregunta. Y finalmente, por una cuestión de facilidad, debe ser simple, precisa y concisa. Bien, vamos a ver en este caso, acá nosotros tenemos la revisión de la literatura que se hizo en el estudio de la innovación verde y el emprendimiento verde para el desarrollo de las pequeñas empresas en contextos de mercados de turbulencia. Y acá nosotros podemos ver todos los aspectos de la literatura que demuestran por qué nosotros creemos, o los autores por qué han creído, que existe una relación entre lo que es la innovación, el emprendimiento verde y el desarrollo empresarial. En este caso es curioso, este análisis que se realizó, ¿verdad? Se basa en una gran cantidad de literaturas, de artículos o investigaciones desarrollados, que han demostrado que existen ciertas relaciones entre algunas de esas variables que nos dan la pista. Pero, como decíamos anteriormente, cuando analizábamos la introducción, no existía una unanimidad en cuanto a las conclusiones en esos estudios, por un lado. Por otro lado, no habían suficientes estudios empíricos que demostraran que esa relación era lo suficientemente sólida, y por otro lado, se basaba más en empresas en general o en grandes empresas y no tanto en pequeñas y medianas empresas. Entonces, a pesar de ello, tenemos toda una gran cantidad de literatura que nos va arrojando, nos va diciendo, ok, mira, si bien no tenemos unanimidad, si bien no tenemos todos los estudios empíricos, pero sí tenemos información que nos da pista para crear esa hipótesis, ¿verdad? Y esa hipótesis es la que tenemos acá. ¿Cuál es la hipótesis que ellos se plantearon? Existe una relación significativa entre la innovación verde, desarrollo de las MIPYME, en relación al papel mediador del emprendimiento verde. Y si nosotros analizamos respecto al tema, ¿verdad? Y a la pregunta de investigación, esto está basado, esta es la respuesta que nosotros le podemos dar a esa pregunta de investigación. Vamos a hacer rápido un ejercicio de checklist respecto a los 5 criterios de Bartos. En este caso, el primero es, existe una relación entre las variables, ¿verdad? Determina la relación entre las variables. Vean la hipótesis, desde el momento en que lo dice, existe una relación significativa entre la innovación verde, desarrollo de pyme y el papel mediador del emprendimiento verde. Entonces, por supuesto, ahí lo tenemos. Le damos el sí. Luego, la pregunta es si es medible, es decir, acá nosotros tendríamos que recurrir un poco a la metodología, al aspecto metodológico, y en el aspecto metodológico se plantea qué pruebas de hipótesis se van a utilizar para poder determinar si existe o no esta relación. Entonces, en este caso, en el estudio o en el artículo que se está tomando como referencia, sí existe el criterio de medición. Basado en el problema, soportado en la literatura, vimos la gran cantidad de fuentes bibliográficas que utilizaron para demostrar
cómo llegaron a esta conclusión está perfectamente alineado porque es una respuesta a la pregunta de investigación y es una hipótesis que es simple y concisa. Así que podemos decir que cumple con los 5 criterios que nos plantea Bartos. Y ahora entendamos esa hipótesis. Bueno, en principio es una hipótesis alternativa porque está determinando que sí existe la relación. Si nosotros la construyéramos como hipótesis nula, tendríamos que decir no existe una relación significativa entre la innovación verde, desarrollo de pyme y la relación del papel mediador del emprendimiento. Luego, utilicé esta gráfica porque tenemos 3 variables acá: emprendimiento verde, innovación verde y desarrollo de las pymes. Y es curioso porque, bueno, justo, ¿verdad? En el programa de maestría vimos un modelo de hipótesis parecido a este. Y en este caso, primero vamos a ver acá. Porque acá nosotros entendemos como que el desarrollo de las pymes es una variable dependiente de lo que es la innovación verde. Entonces, esta es la variable independiente. Entonces, acá lo que nosotros decimos, hay una relación entre la innovación verde y el emprendimiento verde. Y el desarrollo de las pymes, perdón. Entonces, de hecho, hay una subhipótesis que trabaja directamente esa relación. Pero esta relación, lo que el autor está tratando de decirnos es que va a verse afectada por el emprendimiento verde. Es decir, el emprendimiento verde se convierte en una variable moderadora. Ya es una variable independiente que modera la relación que existe entre estas dos. Entonces acá nosotros tenemos, la idea es que si por ejemplo la innovación verde influye mucho en el desarrollo de las pymes, entonces el emprendimiento verde haría que esa influencia sea todavía mayor, o al revés, el emprendimiento verde haría que esa relación se disminuya. Justo, ¿verdad? Hay otro caso que yo estudié donde hablaba acerca de la complejidad y la adopción de tecnologías verdes y el papel moderador de la gestión gubernamental. Entonces, en este caso, ¿verdad? La hipótesis era que entre más complejo era menos la posibilidad de adopción. O sea, es decir, había una relación, en este caso, inversa. Pero el papel moderador del Estado influía para que esa relación inversa se disminuyera y no hubiese una brecha existente. Entonces, este es el tipo de relación que existe entre este tipo de hipótesis. Bueno, espero que el video haya sido de su agrado y que haya sido de fácil comprensión. Muchas gracias por su atención.